Muy buenos días, muy bienvenidos también a este webinar sobre la segunda resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para 2024. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y muchas gracias también por su tiempo. Soy Melina Reyes, gerente de marketing y comunicación en Forbis Mazars en México. Y bueno, recordarles la dinámica de esta sesión. Por favor, durante todo el webinar, si tienen dudas o algo que comentar, pónganlo en el chat, porque al final vamos a dedicar unos minutitos a contestar todas sus inquietudes. Entonces, bueno, pues sin más, los dejo con Raúl Montemayor, nuestro socio director, quien va a dar unas palabras de bienvenida. Gracias y bienvenidos. Gracias Meli, y buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar muy importante sobre las reglas de comercio exterior. Las reglas que más nos encantan, que son las de comercio exterior y que sabemos que son muy importantes. En esta mañana tenemos dos expertos. Por un lado tenemos a Jesús Robles y por otro lado tenemos a Alfredo Sedano. Denme la oportunidad de platicarles un poquito de cada uno de ellos y me voy a permitir leer un poquito sobre su trayectoria. Alfredo Sedano es nuestro director de servicios legales. Se incorporó a la firma a principios de este año. Alfredo es abogado con más de 18 años de experiencia, especializado en derecho corporativo, regulatorio, inmobiliario, comercio exterior y compliance. Ha asesorado a clientes en sectores como ciencias de la salud, protección al consumidor y e-commerce, y ha gestionado operaciones legales en distintos países de Latinoamérica. Por otro lado, Jesús Robles es nuestro nuevo, recién desempacado socio de comercio exterior. Se unió a Forbis Mazars en octubre de este año, apenas hace un mes. Jesús cuenta con más de 13 años de experiencia en comercio exterior, destacándose por su trabajo del otro lado del escritorio, o sea, dentro del servicio de administración tributaria en la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, donde realizaba auditorías a empresas importadoras y bajo el régimen IMEX, asegurando el cumplimiento de normativas y contribuciones de comercio exterior. Ahora lo tenemos en nuestro bando. Entonces, muchas gracias a los dos por acompañarnos y muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este muy importante webinar sobre comercio exterior, donde estaremos hablando del impacto significativo en las empresas certificadas y también en las empresas del sector de paquetería y mensajería. Y al mismo tiempo estaremos tocando algunos aspectos que tienen que ver, algunos aspectos legales que tienen que ver con el e-commerce. Sin más, los dejo en manos de, creo que el primero en este caso sería Jesús Robles. Adelante, Jesús. Perfecto, Raúl. Muchas gracias por la bienvenida y muchas gracias a todos los que se unieron a este webinar. Como bien comentaste, hubo una resolución de modificaciones a las reglas de comercio exterior, las reglas que más nos gustan, especialmente a mí, en donde tiene un impacto mayor para empresas que tienen una certificación de empresas, pero que también hubo una modificación a ciertas obligaciones del sector de mensajería y paquetería. ¿Cómo vamos a explicar el webinar del día de hoy? La realidad es que estas modificaciones cambiaron una diversidad de reglas. Nos queremos enfocar en las de mayor impacto. Inclusive vamos a empezar con las más disruptivas para irlas desglosando, que ustedes sepan cuáles son las nuevas obligaciones que hay que empezar a cumplir. Y obviamente, como comentaron al inicio, cualquier pregunta, por favor, las pueden escribir en el chat y al final vamos a contestarlas. Y también en los intervalos vamos a hablar con Alfredo Sedano, el director del área legal, también con la perspectiva legal, muy enfocado al tema del e-commerce, que también tiene un impacto fuerte con estas modificaciones al tema de mensajería y paquetería. Sin más, empezamos yo creo que con las primeras modificaciones, que van muy enfocadas a las empresas que tienen un IMEX, pero también una empresa certificada. Empresa certificada, llámese empresas OEA, empresas con modalidad IVA-IEPS, básicamente, y es donde ahí vamos a empezar con estos cambios. Así que vamos a la siguiente. Perfecto. Muy bien. Pues la primera obligación fuerte, disruptiva y que está causando mucho, pues temor en la industria, es esta nueva obligación del anexo 24. El anexo 24, que es el sistema de control de inventarios para empresas IMEX,
se crea esta nueva obligación, la denominada rubro C, donde básicamente tienen que conectar su anexo 24 con el sistema corporativo de la empresa, el famoso ERP. Y esto es disruptivo porque, como ustedes saben, el anexo 24 se venía usando como un sistema interno de la compañía, un sistema de control de inventarios que era manejado por la compañía, supervisado por las propias compañías, pero que ahorita el SAT requiere, primero, que se conecte con su ERP, no nada más que los datos provengan de fuentes aduaneras, sino que también provengan de fuentes directamente de datos corporativos. Y lo segundo, que se le dé un usuario y contraseña al servicio de administración tributaria, en este caso al SAT, para que ellos puedan acceder en vivo en cualquier momento. Este cambio realmente es el que está siendo más disruptivo. Como les comentaba, aquí hay dos obligaciones principales con este cambio en la regla 711. El primero es esta conexión con el tema del ERP, que obviamente no está siendo fácil por temas, desde entrada, por temas de seguridad, con temas logísticos, con el tema de la interfaz, pues también con temas de que el anexo 24, como ustedes saben, es un sistema que tiene diferentes proveedores, suppliers, y el cual no es homologado, es decir, algunos existen en línea, algunos existen como software, algunos inclusive son offline, que nada más se baja un programa con una computadora y hay que alimentar la información. Entonces, realmente ese es el primer obstáculo. En la regla que se modificó no se habla en específico cómo lo requiere la autoridad. Aquí la sugerencia que tenemos nosotros y lo que hemos visto es obviamente de entrada, como lo tengan, ya sea en línea, ya sea en un software, tratar de buscar esa interfaz directamente con el ERP, a reserva que en el futuro ya la autoridad puede emitir lineamientos más consistentes, que por lo que se ve, se está moviendo mucho el tema de que exista a nivel línea. La segunda obligación, y esta sí es muy importante que ustedes lo tengan en mente porque tienen hasta el 14 de noviembre, es decir, 10 días más, 9 días prácticamente, para cumplir con esta obligación. Aparte de la conexión con el ERP, que esto sí puede tardar un poco más, y ahorita lo dejo un poco al lado, tienen que mandar un usuario y contraseña y la liga de acceso a la autoridad. Esto sí es sí o sí, no hay manera de que haya una prórroga. El transitorio, en este caso de las reglas de comercio exterior, fue muy claro que en un mes entraba en vigor. Y aquí sí es necesario que ustedes preparen un escrito libre donde se especifique la liga de acceso, o en su caso, el software, el usuario y la contraseña con la cual la autoridad puede entrar a este sistema, este anexo 24. Obviamente, aquí, sin más, como les comentaba, no especificaron si era en línea, si era una nube, si era un software. Entonces, aquí sí la sugerencia es, y más que tenemos el tiempo encima, mandar el acceso como lo tengan al día de hoy. Hay que cumplir con esta nueva obligación. Obviamente, con todo gusto también apóyense de los consultores. Con todo gusto se revisa el tema de los escritos y que cumpla con las formalidades que establece el código y también las reglas de comercio exterior. Pero sí quise empezar con este tema porque sí es un sí o sí que tenemos 9 días para cumplir. Y como comentaba, pues nada más volviendo a retomar el tema del ERP, eso, si bien como está el transitorio, entra en vigor también dentro del 14 de noviembre, lo que se ha visto en el mercado es obviamente pues que no es tan fácil por el tema de seguridad, por el tema de las conexiones, inclusive con las interfaces. Al momento la autoridad de forma oficial no ha notificado ninguna prórroga. De forma no oficial en algunos foros, en algunas conversaciones con la autoridad, ya se dieron cuenta que es un tema complejo, no es que se pueda hacer una interfaz y conexión dentro de un mes. Se está evaluando si va a haber algo adicional, pero al día de hoy, como están las regulaciones, también se tiene que cumplir para el 14 de noviembre del presente año. Bueno, básicamente estas dos obligaciones que se empiezan con estas son las más, como voy a reiterar, las más importantes. Hay que preparar el escrito y hay que mandar a la brevedad. Punto importante, una pregunta que a lo mejor me estoy adelantando un poco. Estas obligaciones, como indico aquí en el slide que estamos viendo, solamente aplican para empresas que tienen un esquema de certificación de empresas bajo las reglas de comercio exterior. Si tienen solamente un programa IMEX, sin certificación IVA, sin tener una certificación OEA, a ustedes no les aplica estas obligaciones. Es un tema que también
se ha preguntado, pero simplemente para que también ustedes lo tengan en mente. Muy bien, otra obligación que es una obligación que parece pasiva, pero la realidad es que la sugerencia también es buscar notificar de forma más proactiva. Es esta nueva obligación donde se obliga a las empresas con certificación notificar a la autoridad con al menos 30 días de anticipación de cualquier mercancía adicional que se vaya a importar de forma temporal y que sea diferente a la solicitud inicial de inscripción. Y aquí hago un pequeño paréntesis para explicar el razonamiento y por qué también esto es un cambio disruptivo. Como ustedes saben, una vez que cualquier empresa obtiene un programa IMEX y una certificación IVA, básicamente en la inscripción se especifica los productos o materias primas que se pretenden importar al territorio nacional, hacerles un proceso de manufactura, de servicios de exportación, y después cuáles productos de exportación con su fracción arancelaria van a salir del programa IMEX en este caso. Era muy común, inclusive es muy común al día de hoy, que una vez que se obtenía el programa IMEX y la certificación de IVA, en el transcurso de la operación, por temas, oye, pues voy a abrir una nueva línea de producción, voy a crear un nuevo producto, digo, son temas corporativos, temas de negocios, temas muy normales, yo podría decir, pues era muy común que se fuera cambiando los productos y los insumos que se importaban a México, inclusive las descripciones, para hacer este proceso de manufactura. Esto no es que estuviera mal, inclusive el propio decreto IMEX permite que estas empresas puedan importar productos distintos. Obviamente la única limitante es que no fueran productos sensibles, era la única limitante. Productos sensibles, estamos hablando de acero, aluminio, textil, básicamente azúcar, básicamente. Entonces, diciendo esto, pues las empresas podían importar cualquier otro material siempre y cuando fueran sensibles, podían abrir las líneas de producción que fueran necesarias y ir creciendo el negocio. ¿Qué pasa? Ahora con esta nueva obligación, lo que la autoridad especifica es, bueno, si tú al inicio en el momento de la inscripción, tú me comentaste que ibas a importar solamente 5, 6, 7, 10, 100 fracciones arancelarias con sus descripciones, si quieres importar algo nuevo, me tienes que notificar al menos 30 días de anticipación. Esto sí es un cambio fuerte, 30 días de anticipación, pues aquí las áreas de comercio exterior se deben ahora sí que comunicar directamente con sus áreas de procurement, con las áreas de logística, es decir, no esperarse hasta que es algo muy común, no esperarse hasta que la mercancía ya esté en aduana y que a ustedes les avisen para el tema de la importación, porque obviamente ya no estaríamos en el tema de cumplir con el plazo de 30 días. Esa es la primera. Pero la segunda, muy importante, que no se especifica en la regla, pero que es una sugerencia que tenemos nosotros como Forex Mazars, es, si bien esta nueva obligación es para las nuevas mercancías que vayas a importar, al día de hoy vale la pena que se revise con la glosa aduanera los productos que están importando o que al menos importaron este año ustedes contra la inscripción inicial de la certificación de IVA. ¿Con qué finalidad? Si ustedes en su corporación se percatan de que hay fracciones, descripciones diferentes a las fracciones que fueron solicitadas en un primer inicio, vale la pena notificar. ¿Por qué? Porque seguramente al final de este año y principios de 2025 van a seguir importando esa materia prima o esos insumos. Entonces, como les comentaba, es una obligación, déjenme llamarlo pasiva, el tema de notificar, pero sí vale la pena que proactivamente nos preocupemos, que revisemos la glosa. Si encontramos una materia prima de inscripción diferente a la inscripción inicial, mandar a notificar, en este caso al SAT, y en específico al área de certificación de empresas. Muy bien. Vamos a la siguiente. Bueno, siguiendo con otros cambios para empresas de certificación de empresas, y ahorita le voy a ceder la palabra a Alfredo, hay una obligación nueva y también aquí me gustaría explicar el por qué se debió a este cambio. Como ustedes saben, una de las obligaciones para obtener y para mantener inclusive una certificación de empresa bajo las reglas de comercio exterior es tener personal registrado ante el IMSS o bajo un esquema de subcontratación, obviamente
que sea REPSE, obviamente que sea bajo la legislación vigente. ¿Qué pasaba? Y era algo muy común que pasaba. En algunos casos pues se podían tener el mínimo de 10 empleados. Oye, ten 10 empleados bajo el IMSS, ten en algunos casos 100 dependiendo de la modalidad. Y las empresas lo que hacían era, bueno, si me piden ese mínimo, y a veces es una estructura muy grande donde tengo una maquiladora, tengo una distribuidora, tengo otra empresa que hace share services, etcétera, ¿qué hacían? Pues la realidad es que se iban al mínimo de empleados y obviamente para cumplir con esta formalidad inscribían ante el IMSS, sacaban el SUE, el CIPARE y solamente aparecían pues, personal administrativo, personal directivo, es decir, personal que no estaba involucrado directamente con la producción. Con este cambio, lo que hace la autoridad es, quieren revisar que en estos documentos laborales, en estos documentos, como mencionaba el SUE, el CIPARE, aparezcan empleados, pero que sean empleados o un esquema de subcontratación, pero que esté directamente relacionado con el proceso productivo o el de prestación de servicios de exportación. Y eso es un cambio que se debe revisar a nivel legal y a nivel laboral. Y Alfredo, te cedo la palabra en este aspecto. Sí, aquí también comentarles, toda vez que es una modificación, es algo nuevo, todavía no existen criterios por parte de la autoridad para poder, pues, darnos una luz de saber cómo tenemos que documentar estas actividades o esta relación de los empleados con la actividad principal de manufactura de la empresa. Nosotros en Forbis Mazars estamos recomendando que tanto en la cuestión del job description de cada una de estas personas que vayan a ser inscritas en el registro y que vayan a ser notificadas a la autoridad como parte del personal que está involucrado en los procesos productivos, pues que ese job description, uno, vaya relacionado con la actividad productiva, es decir, que si estamos produciendo algún producto, que estas personas o estén involucradas en lo que es el diseño del producto, en lo que es la revisión de calidad del producto, alguna actividad que esté relacionada para efectos de tener sustento en caso de tener una visita de verificación por parte de la autoridad. Eso es uno. Dos, si bien tener la documentación nos ayuda, muchas veces en una visita de verificación, si nosotros no tenemos elementos reales, tangibles, para poder demostrarle a la autoridad que efectivamente lo que se refleja en el documento es lo que está pasando en realidad, pues vamos a tener un problema. Entonces, sí tenemos que estar muy conscientes que lo que se vaya a poner en el job description, esas actividades sean actividades que sean reales, que sean actividades que se cumplan y que se tenga forma de evidenciar esa actividad, ya sea mediante KPIs, mediante algún proceso normalizado de operación integrado dentro del proceso total de la manufactura. Todo este tipo de evidencia nos va a ayudar a tener los elementos para que cuando la autoridad empiece a llevar a cabo las primeras visitas de verificación de este punto, nosotros podamos salir avantes de estas visitas. Sí, es un punto, Alfredo, y yo coincido contigo. O sea, si bien no hay lineamientos, creo que desde una perspectiva de descripciones es donde se pudiera verificar el día de hoy. Otro tema, no dejar siempre el mínimo. Algo muy común es que dejaban a lo mejor los 10, como comentaba, piden 10, pongo 10, y era muy común que, oye, por la rotación pues ya se me fueron 2, y básicamente llegaba un requerimiento el siguiente mes. Entonces ahora, con más razón va a ser necesario tener más empleados, dar una razón obviamente de negocios al proceso productivo y de servicios de exportación. Y como comentaba Alfredo, es muy necesario checar las descripciones. No sé si también, Alfredo, coincides que también los contratos laborales y obviamente que todo está alineado también con el SUA y el CIPARE. Sí, correcto. Los contratos laborales también en la descripción del puesto, en la descripción de las funciones que va a llevar a cabo este empleado para la empresa, pues que todo vaya en la misma línea y que se generen pues ciertos, a lo mejor una revisión de performance en la cual se establezca que el empleado está llevando a cabo ciertas actividades, que está cumpliendo con los
valores mínimos o los estándares mínimos que la empresa requiere, tener toda esa documentación que nos va a poder ayudar a evidenciarle a la autoridad que no se está notificando que estos empleados son empleados de la empresa y que están involucrados simplemente para cumplir con el requisito, sino que es una actividad real. Perfecto, muchas gracias, Alfredo. Y bien, yo creo que aquí ya se fijan, digo, llevamos pocas obligaciones y al menos ya hay 5 que me acabo de mencionar que se deben de tomar en consideración y obviamente también revisar a nivel interno por parte de las compañías. Muy bien, pasamos a la siguiente obligación, que también es algo que está, no, te puedo regresar, perdóname, una anterior, discúlpame. Es una obligación nueva que está también causando un poco de ruido también en el mercado, y es básicamente con las empresas que tienen certificación de IVA, pero también sensibles. El tema de sensibles, como bien comentaba al inicio, es sector acero, sector aluminio, sector textil, sector azúcar. Anteriormente las reglas te pedían que si tú importabas y ya tenías obviamente la autorización para importar estos bienes, que manufacturaras el producto y que exportaras el 60% de la mercancía para poder seguir teniendo este permiso y seguir teniendo los beneficios de la certificación. Ahora hay un cambio importante, suben de 60 a un 80% el porcentaje de retornos. Sí es un tema que logísticamente puede tener un gran impacto para ustedes como compañías y obviamente solamente el sector sensible, porque de la experiencia que al menos se tiene es que el tema de la rotación de las mercancías no es de que sea de 1 o 2 meses, puede que tarde 3 meses, 4 meses, e inclusive hasta el plazo legal, que son 18 meses para empresas con programa IMEX. Entonces el tener que estar siempre exportando el 80%, sí pone al momento presión a estas empresas. La realidad es que está muy enfocado el sector acero, es la realidad por el tema que no es secreto el tema de presiones políticas, pero obviamente al limitarlo a todas las sensibles, pues los otros sectores también van a sufrir de esta presión. Parece ser que aquí sí las empresas van a tener que buscar estrategias para poder importar la mercancía, manufacturar, déjeme llamarlo, pues más rápido los productos finales y empezar a exportar. De otra manera, ese 80% puede que quede muy por debajo de lo que solicita la autoridad. Una de las preguntas muy comunes aquí que se ha hecho es si este 80% se refiere a un año fiscal, es decir, de enero a diciembre, o cómo lo toma la autoridad. En nuestra experiencia y por los requerimientos que hemos visto nosotros, realmente no es un periodo concreto, sino que la autoridad puede agarrar meses, por ejemplo, de marzo hasta febrero del siguiente año o de abril a marzo del siguiente año y simplemente esos chequeos. Y si en algún mes quedas por debajo de este porcentaje, que ahora es del 80%, empiezan los requerimientos para la certificación IVA y IEPS. Entonces, este caso en particular, esta nueva obligación, sí tiene un impacto fuerte a nivel logístico. Sí, las empresas tienen que evaluar su nuevo modelo, cómo pueden hacer para poder exportar más rápido este tipo de mercancías y también evaluar si en caso de que se queden muy corto, si es todavía obligatorio tener el tema de la certificación de IVA o mudarse a otro esquema que ahorita voy a explicar más a detalle. Y por último, digo, una nueva obligación que parecía muy lógica, pero que ya lo pusieron a nivel regla, básicamente donde en caso de que la autoridad vaya, no son facultades de comprobación, sino simplemente la autoridad vaya a revisar las instalaciones de la empresa, una visita de supervisión de obligaciones de certificación de IVA, y la empresa no lo deje entrar, pero aparte no manden ellos una solicitud para que hagan una nueva visita a la empresa, eso ya es causal de suspensión y cancelación para el tema de la certificación de IVA. Entonces, básicamente, digo, aquí quiero resumir esas nuevas obligaciones. Si bien, como comentaba, hay más obligaciones, estas sí queremos que son las de mayor impacto. La realidad es que lo que se ha comentado mucho a nivel en foros, a nivel nacional, sí se debe evaluar estas nuevas obligaciones, se debe dar al menos cumplimiento con las primeras que mencioné y también evaluar si las compañías siguen viendo como viable el tema de la certificación IVA y IEPS
o se pueden mudar a un esquema, por ejemplo, de garantías, que también ahorita hubo unas modificaciones a nivel regla, que voy a explicar más a detalle, pero también es algo que se debe evaluar. Obviamente, esta evaluación debe ser holística, no es nada más decir, oye, no tengo beneficios y ya, sino se tiene que ver a nivel holístico en el sentido de cómo está mi saldo a nivel de IVA el día de hoy, estoy en tema de cumplimiento, puedo ahorita cerrar todos los reportes, o no. La realidad es que también algo que se ha visto en el mercado es que cuando hacen un requerimiento de información, hay muchas diferencias entre el anexo 30, que es el sistema el sistema que maneja el SAT y que lleva el IVA de importación, el crédito de IVA de importación, contra el anexo 24, que es manejado por la empresa. Entonces, realmente, lo primero, y antes de tomar una decisión, es analizar, hacer un health check preventivo y revisar cómo está tu anexo 24 en comparación con el 30, y de ahí poder partir a tomar decisiones que puedan eficientar o no el tema de importación de productos, el programa IMEX y con una certificación de empresas. Muy bien, como comentaba, si tienen algunas preguntas, al final vamos a tener alguna sesión de preguntas. Por lo pronto vamos a pasar a los otros cambios medulares y que también, digo, están causando algo de ruido, si bien no tanto ruido como el tema de la certificación de empresas, también pues está causando cambios disruptivos a nivel de importación. Y básicamente es con el tema de las empresas de mensajería y paquetería. La realidad es que aquí no es secreto, empezó a haber mucha importación por medio de mensajería y paquetería, donde básicamente, para darles un poco de contexto, hay beneficios donde en algunos casos ni siquiera era necesario un pedimento de importación, dependiendo obviamente del monto. En algunos casos sí ocupas un pedimento de importación, pero podías no cumplir con las normas, con las restricciones, regulaciones no arancelarias. En algunos casos tenían beneficios inclusive para el tema de contribuciones. Entonces, pues empezó una tendencia a empezarse a importar todo tipo de mercancía, porque esto es muy amplio, por este tipo de sector, mensajería y paquetería, y el SAT ya puso algunas restricciones en específico para poder limitar y que también las mercancías que llegan a territorio nacional, pues también estén en cumplimiento y que sea una cancha, déjenme llamarlo igual, con productos mexicanos, pero también con productos que vienen de otros países. Básicamente lo que aquí quiso hacer la autoridad es poner la cancha pareja. Una de las primeras obligaciones es que ya se elimina la posibilidad de crear un RFC genérico. Como les comentaba, pues era muy fácil poner un RFC genérico, un extranjero y listo. Ya se tiene que poner quién es el que está importando, los datos del importador. Ya es obligatorio poner valor a las mercancías. Una práctica que venía haciendo es poner un valor cero o un valor, déjenme llamarlo menor, y obviamente ya se limita esto, se pone un candado, hay que poner un valor a la mercancía, pero también poner una descripción clara. De esta manera la autoridad va a poder verificar si los valores, si las mercancías que se están importando están a un precio justo de mercado o existe un tema de subvaluación. Y básicamente, en caso de cualquier incumplimiento, cualquier empresa de mensajería y paquetería que pierda el registro, no podrán solicitarlo en al menos 3 años. Entonces, aquí es donde deben de poner mucha atención estas empresas para cumplir con las nuevas obligaciones, no caer en una causal de cancelación y obviamente evitar que les paguen el tema de la operación. Aquí te sube la palabra, Alfredo, por el tema del e-commerce. Sí, básicamente esto se deriva de varias plataformas digitales que pues habían estado de cierta forma sobreutilizando los beneficios de la regla de la 3.7.36 y básicamente lo que estaban haciendo era, si un mismo usuario era el que adquiría una cantidad de productos grande que sobrepasaba los thresholds o las limitantes de valor establecidas por la autoridad para efectos de no estar obligado a cumplir con restricciones arancelarias, como pueden ser permisos previos de importación, cumplimiento de etiquetados, garantías, etcétera, etcétera. Si lo hacían a través de empresas de mensajería, no rebasaban este monto, entonces esos usuarios no tenían que estar registrados
en el padrón de importadores para llevar a cabo la importación de sus productos. Después de esto, la autoridad se dio cuenta que muchas veces las plataformas electrónicas, en lugar de consolidar todos esos productos en una sola orden, lo que estaban haciendo era enviarlos en órdenes por separado para tratar de mitigar el riesgo de sobrepasar estos limitantes. ¿Qué es lo que dice la autoridad? Oye, ya me di cuenta que están abusando de esto, ahora ya no van a poder utilizar el RFC genérico, ya van a tener que reflejar un valor y de esta forma la autoridad va cerrando los candados para efectos de evitar que tengamos una sobrepoblación o sobreimportación de productos que no necesariamente cumplen con las disposiciones locales y que también no estaban siendo importados de forma correcta en vista de que no se estaba reflejando, no se estaba informando el valor correcto del producto. Entonces, ya se están poniendo muchos controles y la autoridad, derivado de todas estas prácticas que se habían venido teniendo, pues ahorita las empresas de e-commerce son el foco de las inspecciones para estos efectos. Entonces, si todos, porque yo me uno al cúmulo de usuarios de esas plataformas, probablemente los despachos aduaneros de las mercancías que pidamos a través de esas plataformas van a tardar un poco más de lo normal. Perfecto. Muchas gracias, Alfredo. Sí, y en línea. Y hay que tener mucho cuidado con, como bien comentabas, con el tema de regulaciones y direcciones no arancelarias. Creo que es un tema que está poniendo mucho foco actualmente a la autoridad. Muy bien. Vamos a la siguiente. Perfecto. Digo, básicamente, como bien comentaba al inicio del webinar, nos quisimos enfocar en las obligaciones más importantes para la certificación de IVA, mensajería y paquetería. Hay otras modificaciones que nada más hay que tener en consideración. Quiero empezar con ese tema de la cuenta aduanera de garantía. Realmente, y para darles un poco de contexto, como ustedes saben, a partir de 2015 se hizo obligatorio el pago de IVA también en importaciones temporales, pero el SAT creó en primera instancia este tema de la certificación IVA y IEPS, pero también creó el tema de la garantía en IVA y IEPS. Algo que por mucho tiempo se dejó y como que fue letra muerta, porque las empresas obviamente se fueron con el caminito de buscar la certificación IVA y IEPS. Sin embargo, con el tema de la garantía, parece ser que ya está tomando más fuerza el día de hoy. Al fin y al cabo, el tema de la certificación IVA y IEPS, hablando de 2015, aparte del crédito de IVA, la realidad es que en ese entonces habían varios beneficios. De hecho, había más de 30 beneficios entre los cuales se destacaba puede hacer los procedimientos B5, que todavía están para los OEA, pero ya no para certificación y IVA-IEPS. El tema del plazo se extendía, el tema inclusive de despacho más rápido, despacho ganero, e inclusive había un beneficio donde la autoridad no podía iniciar facultades de comprobación directo, sino que tenía que abrir una carta de invitación. Habían varios beneficios que a través del tiempo se han ido perdiendo. Y al día de hoy la realidad es que el único beneficio tangible para las empresas con una certificación IVA y IEPS es realmente el tema del crédito de IVA y IEPS. Sin embargo, también lo es que ese beneficio también conlleva las obligaciones de ser un libro abierto totalmente con la autoridad, tener que cumplir con diversas obligaciones, no nada más aduaneras, el tema de actas corporativas, el tema de opiniones positivas, el tema de declaraciones inclusive fiscales, y esto conlleva que sea una certificación pues muy difícil de cumplir, muy difícil de llevar a cabo. Este segundo esquema de garantía, que también está a nivel reglas de comercio exterior, básicamente, si bien tiene obligaciones y obviamente hay que ser una empresa confiable, también lo es que tiene menos obligaciones que una empresa certificada IVA y IEPS, en el sentido de no tener que demostrar todo lo que acabamos de mencionar, inclusive esa nueva obligación del anexo 24, y simplemente se tiene que contratar una prima, una garantía tal cual con una institución de crédito.
Obviamente hay un costo de promedio con la institución de crédito, pero el beneficio es que una vez que ustedes tengan esta garantía, se sube por medio de BUSEM, se le notifica a la autoridad y básicamente la autoridad lo admite a su anexo 30 y funciona muy similar a lo que funcionaría una certificación de IVA y IEPS. La diferencia es que obviamente en caso de un incumplimiento, pues obviamente el SAT ejecutaría lo que es esta garantía. Es la diferencia de que el SAT ejecute o tenga que abrir facultades de comprobación con la compañía, pero sí el beneficio, como bien les comentaba, es menos obligaciones que cumplir, menos libro abierto, déjame llamarlo, para el tema de la autoridad, y simplemente aquí sí hay que hacer un análisis de ver qué es lo que más le conviene a la institución. Obviamente, para las empresas que al día de hoy tienen una certificación IBEX, como bien comentaba al inicio, puede que no sea tan fácil. Si hay que hacer como les comentaba, un análisis holístico, porque no es que se puedan mudar de un día para otro, de un mes para otro, de un esquema al otro, porque si se revisa el día de hoy y encuentran diferencias entre sus anexos, pues obviamente se tiene que primeramente arreglar eso y después buscar cómo modificar el esquema de garantías. Y básicamente también hubo algunos temas de eliminación de algunos avisos. Un aviso que estaba causando mucha burocracia, esa es la palabra realmente, era el aviso de fusión y escisión en empresas de certificación de IVA. ¿Por qué? Había una obligación de precisamente cuando se fusionaba empresas o se escindían empresas, que si la empresa que seguía existiendo contaba con la certificación de IVA, tenían que notificar dentro de los 5 o 10 días del siguiente mes de esa nueva fusión. ¿Qué pasaba? Y no sé si a ustedes les pasó. Cuando las empresas se querían notificar por medio de BUSEM, les pedía un folio que era emitido por la propia autoridad, pero ese folio no salía el siguiente mes. De hecho, hubo varias empresas que estuvieron 8 meses, casi un año, batallando para conseguir este folio, lo cual ya ponía entrada en un tema de default a las empresas con certificación IVA y IEPS, y que también conllevaba a que pues, hubiera una queja, porque la propia autoridad te pedía un folio que ellos no habían emitido. O sea, esa era la incongruencia que existía. Digo, si bien sabemos que dentro de la autoridad, dentro del SAT, hay diferentes administraciones, la realidad es que como SAT era un folio que emitía un área y que lo estaba pidiendo comercio exterior. Entonces, realmente donde se había un tema fuerte, un tema de preocupación, porque no podían hacer nada, no podían meter este aviso. En algunos casos, inclusive, se fue al extremo de tener que avisar por medio de un escrito libre y dejar el tema de BUSEM, como indicaba la regla. Y entonces, creo que la autoridad aquí, de forma más o menos holística, pues revisó que ese tema era un tema que paraba la operación y decidió eliminar este aviso. Vamos a la siguiente. Adelante, Alfredo. Sí, y derivado de todos estos cambios, también hemos estado percibiendo por parte de la autoridad una cierta tendencia a hacer un mayor escrutinio de todas las operaciones de comercio exterior, independientemente de si solo son IMEX o si solo son llevadas a cabo por empresas del área de e-commerce. ¿Qué hemos estado viendo? Por ejemplo, en las solicitudes de permisos previos de importación, un ejemplo, industria farmacéutica. Estamos viendo que la autoridad está revisando inclusive las facturas, que la factura contenga toda la información que, pues, ordinariamente nosotros incluíamos en el packing list. Ahora ya te le están pidiendo que venga dentro de la factura, la descripción de producto, lote, fecha de caducidad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Derivado de esto también, las dependencias adscritas en la aduana que llevan a cabo la revisión de estos permisos previos de importación, como puede ser COFEPRIS en este caso, también están teniendo
un escrutinio y están teniendo inclusive contradicciones en cuanto a la interpretación de la misma normatividad y de las mismas fichas de trámite que se publican en el catálogo de trámites. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a identificar cuáles son los requisitos que deben de cumplir todos los documentos que nosotros generalmente adjuntamos a las importaciones, ya sea simplemente la factura, el packing list, lo que es la carta de porte, inclusive, lo que podría ser también certificados libre venta, certificados de utilización de marca, todo ese tipo de cuestiones. La autoridad ahorita está teniendo mucha más actividad y está cuestionando más documentos que por mucho tiempo no fueron cuestionados. Inclusive las cuestiones como todos los beneficios que antes teníamos por el acuerdo no, en el sentido de, oye, no voy a cumplir en punto de despacho aduanero con restricciones no arancelarias como etiquetados, no los voy a cumplir en ese momento, pero voy a cumplirlos en territorio nacional antes de llevar a cabo la comercialización de los productos al público final. Ya ahora la autoridad está cuestionando más, inclusive si presentamos nosotros alguna constancia de cumplimiento con una norma emitida por una UVA. No obstante esto, nos están cuestionando si, uno, vamos a tener la posibilidad de cumplir con estas obligaciones de etiquetado, y dos, están cuestionando inclusive los certificados de cumplimiento emitidos por la UVA en el sentido de, oye, no, esto no está acorde conforme a lo que establece la norma correspondiente. Entonces, tenemos que estar muy pendientes, tenemos que llevar a cabo un análisis de toda la documentación, de todo el proceso de importación que nosotros estamos llevando a cabo para identificar posibles, si bien no son errores, pueden ser áreas de oportunidad en donde nosotros podamos de forma anticipada a que la autoridad lleve a cabo un cuestionamiento, tener un defense file que nos pueda ayudar a mitigar la posibilidad de que la autoridad emita algún requerimiento y que esto nos lleve a retrasar lo que es el despacho aduanero de las mercancías y por consiguiente, pues ya lo que es la habilitación del producto para su venta en México. No sé si ya tengamos preguntas de los asistentes al webinar, que probablemente sea un buen punto para iniciar. Sí, muchas gracias, Alfredo. Gracias, Jesús, por esta interesante exposición. Tenemos algunas preguntas, entonces, si les parece bien, vamos de una vez con ellas. La primera dice, ¿qué alcances y limitaciones ha dicho la autoridad que tiene sobre el acceso al anexo 24 de la empresa? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en primera instancia, lo que mencionó la autoridad es que solamente va a tener acceso en vivo y en línea, no para editar. Es decir, ellos sí se van a poder acceder, no pueden obviamente editar lo que es el anexo 24, pero sí van a poder en ese momento ver en vivo cómo están todos los catálogos que de conformidad con el anexo 24 son obligatorios y hasta el momento es lo que ha mencionado. Otra cosa importante de forma no oficial es precisamente lo que les comentaba, que realmente ahorita lo que más les interesa es el usuario y contraseña. No es que el día 16 o 17 de noviembre vayan a empezar a revisar. Se quieren asegurar más que nada que las empresas con certificación de empresas sí cuentan con un anexo 24 que cumpla con la normativa. Digo, dentro de varias sorpresas que se encontraron, me tocó a mí cuando trabajé en el SAT, cuando ibas a revisar una empresa, no eran anexos 24 automatizados, eran básicamente Exceles. Y hasta el momento lo que he mencionado es que el alcance realmente es de primera instancia, simplemente asegurarse que las empresas que son certificadas, que son muy confiables, sí estén cumpliendo con un sistema automatizado. Y aquí también podría
podría también existir el riesgo o la preocupación de, oye, le estoy dando acceso a la autoridad, puede conllevar un riesgo de ciberseguridad. ¿Por qué? Pues porque está entrando a mis servidores. ¿Cómo vamos a normar esto? Generalmente, en cualquier plataforma que nosotros accedemos y que nos registramos para acceder a esa plataforma, existen términos y condiciones de uso. Aquí entramos en una cuestión de, oye, la autoridad al accesar a esta plataforma está ejerciendo facultades de comprobación, está actuando como la autoridad o está actuando como un simple tercero para obtener la información. De ahí sí como es una cuestión muy nueva, todavía no tenemos criterios de si la autoridad se va a hacer responsable, que debería hacerse responsable, si existe alguna transmisión como parte de esa o como consecuencia de ese acceso de algún malware o de algún virus, en teoría debería hacerse responsable de esa situación. Lo que nosotros podríamos pues tratar de hacer en vista de que no tenemos muchos criterios ni mucha experiencia todavía de cómo va a reaccionar la autoridad, sería que ese acceso sea limitado, que evidentemente sí les dé acceso a la información, pero que ese acceso a lo mejor no les permita llevar a cabo modificaciones a la información, que no les permita de cierta forma tener acceso o tener la posibilidad de modificar esa información o manipular esa información si no es mediante una autorización previa por parte de la persona o de la empresa que está habilitando este acceso. Sí, inclusive, creo que es un punto muy importante el tema de seguridad, Alfredo. Inclusive algo muy importante también para que todos lo tomen en cuenta, el acceso que pide la autoridad es para el anexo 24, no para el RP. Digo, es una pregunta muy común que se ha hecho. El tema del RP realmente es un tema delicado, pues, viene todo el tema de una compañía. Ahorita el acceso es para el anexo 24. Entonces, el anexo 24, pues, usualmente está separado, es un sistema separado del RP, y el RP con la nueva obligación simplemente va a ser, digamos, una fuente de información, pero la autoridad solamente va a ver el anexo 24. Como bien comenta Alfredo, creo que el tema de seguridad es lo más delicado, más que la interfase, el tema es ciberseguridad, no ha salido más comunicados por parte de la autoridad, y pues como bien comentaba Alfredo, nada más hay que tener ese cuidado con el tema de la limitación. Muchas gracias. Sin duda es un tema muy interesante porque hay más preguntas, entonces seguimos. Respecto a la obligación de notificar si la empresa requiere importar temporalmente mercancía adicional, ¿sería conveniente solicitar en su lugar una ampliación del programa? Gracias, Melina. No, la ampliación del programa, no, realmente la ampliación del programa IMEX va más enfocado a las reglas de economía y son por otras circunstancias. De hecho, es un trámite más complejo. Entonces, no, mi sugerencia no, sería simplemente notificar mediante el escrito que pide la autoridad estas mercancías y va dirigido al SAT, directamente al SAT. Entonces, si la sugerencia es no ampliarlo, simplemente notificar. Muchas gracias. Una pregunta más. ¿Podrían repetir qué sectores sensibles son los que están sujetos al cambio en el porcentaje de retorno de exportaciones? Sí, con mucho gusto. En concreto, es el sector de azúcar, de jarabes, acero, aluminio y textil. Hay otros sectores, digo, esos cuatro son los fuertes, y voy a repetir, azúcar, acero, aluminio y textil. Hay otros sectores para el tema de desperdicios, algunas fracciones arancelarias, algunas fracciones de ULE, pero los cuatro primeros que mencioné son los fuertes, son los que más vemos pues a nivel industria y son los que tienen este impacto nuevo de tener que retornar el 80% de la mercancía de forma recurrente. Ok, tenemos una pregunta más. Con relación al tema del porcentaje de retorno del 60 al 80%, ¿qué pasa si el proceso al que se somete el material genera más del 50% de scrap? Sí, es un tema importante, un tema que sí se ha comentado,
Creo que ahí lo primero que se tiene que evaluar son los billetes de materiales. Si al fin y al cabo, por el proceso productivo, realmente un 50% de scrap se genera, ahí lo que se debe de incluir es que en el billete de materiales pues se maneje ese scrap para que al momento de la exportación pues obviamente descargue la totalidad de insumos más el scrap y de esa manera poder estar llegando al porcentaje de exportación. Lo que sí es importante mencionar y recalcar es que la autoridad sí puede verificar, discúlpenme, sí puede verificar el porcentaje de scrap. Entonces realmente sí tienen que estar acompañado el billete de materiales con un soporte de su área de ingeniería, con su área de producción y obviamente en caso de una verificación, sí poder demostrar que realmente ese porcentaje de scrap que se señala en el billete de materiales es real. Pero así es como en principio funcionaría. Y ahí a lo mejor también, salvo que tú consideres otra cosa, Chucho, yo creo que también sería pues viable analizar si ese scrap puede ser utilizado en otros procesos productivos y que se pueda llevar a cabo la transferencia de ese scrap a otra empresa con un programa IMEX, probablemente para efectos de ayudar a mitigar esto, podríamos transferir a través de pedimentos virtuales para nosotros, empresa, considerarlo como una exportación, identificándolo, sí, que es scrap, pero que también se está exportando, ¿no? Entonces, probablemente a lo mejor eso podría ayudar a mitigar ese riesgo de los porcentajes. Sí, sí, en línea contigo, Alfredo, también evaluar si también ese scrap se puede vender, como bien comentas, en el mercado nacional, hacer una transferencia virtual. Obviamente sí va a haber algunos porcentajes de scrap que desaparecen, la merma tal cual, que va, eso sí, pues hasta por el propio fundido va a desaparecer, y yo creo que ambos, y bien buen comentario, Alfredo, funcionarían. Hay que evaluarlo, sí, caso por caso, es la realidad. Muchas gracias. Una pregunta más. ¿El acceso al control de inventarios y la notificación sobre las mercancías a importar que sean distintas a las que se mencionan en el programa que ya tenga la empresa, aplica solo para empresas con certificación IVA y EPS o también empresas con programa IMEX? Aplican para empresas que tienen IMEX y certificación de empresas IVA y EPS. Es decir, si solamente tienen el IMEX, no tienen que cumplir con estas obligaciones al día de hoy. Solamente si tienes el IMEX y la certificación IVA y EPS. OEA, nada más para recalcar esa parte. Muchas gracias. Seguimos con preguntas. En caso de que la autoridad suspenda el programa IMEX, las operaciones de comercio que se hayan realizado previamente se deben cambiar de régimen aun cuando ya se hayan realizado las exportaciones virtuales, o solo se hace el cambio o retorno de los materiales que se muestren en el control de inventarios al momento de la suspensión. Okay, buena pregunta. Si hay una cancelación de un programa IMEX, el decreto indica que la empresa que le cancelaron el programa tiene dos opciones y tiene que hacerlo en 60 días naturales. O retornarlos o cambiar de régimen. Una operación virtual, si ustedes por algún motivo transfieren esa mercancía a otra empresa dentro de México, una operación virtual cuenta como retorno. Entonces ustedes ya no tienen ese producto, ya no tienen la obligación. Y ahí el anexo 24 en principio pues debería de estar en línea con tus operaciones, es decir, si ya efectuaste o ya tramitaste un pedimento virtual B1 o un B5, cualquiera que utilicen, ya debería, el anexo 24 debería reflejarlo y ya no debería estar en tu inventario. Muchas gracias, Jesús. Tenemos una más. Para cumplir con esto del 80%, ¿solamente cuentan retornos? Por ejemplo, si veo que voy a quedar debajo del 80% en algún punto y destruyo y declaro la destrucción correspondiente o nacionalizo como desperdicio a valor reducido o nacionalizo como insumo y pago los impuestos correspondientes, ¿no entra en esta contabilidad de 80%? Ahorita por el criterio, tenemos una pregunta, por el criterio actual de la autoridad, solo cuenta retorno. Y por eso lo limitaron a tema de retorno. Y retorno puede ser, me voy a escuchar técnico, pero aquí digo, los de comercio exterior me van a entender.
Su retorno al momento del criterio de la autoridad es un RT, es decir, que le exportan al extranjero, un B1, que se vaya a otra empresa IMEX en el mercado nacional, o un B5, que se vaya a otra empresa que no tiene IMEX. Esas tres son las que están contabilizando para el tema del retorno. Cualquier otro tema de nacionalización no lo están considerando para el retorno. De hecho, precisamente lo que quieren evitar es que esa mercancía se quede en el mercado nacional. Un poquito, déjeme llamarlo, pues, sabiendo que se va a pagar los impuestos correspondientes, pues no debería haber ninguna consecuencia, pero al momento, desgraciadamente, como está la legislación, es que sea retorno. Y un punto importante, cuando la autoridad hace este tipo de validaciones, inicia requerimientos, como les comento, lo que revisa es la glosa aduanera y obviamente revisa los pedimientos que acabo de mencionar. Por tal, los desperdicios no los verifican a nivel glosa aduanera. Por eso es que sí creo que pueden estar en riesgo si hacen el tema de desperdicios. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Si no se cuenta con IMEX ni certificación IVA y EPS, ¿estamos obligados al anexo 24? Si tienen algún otro, por ejemplo, un depósito fiscal, pero sí de entrada el anexo 24 es obligatorio para empresas con programa IMEX. Realmente no es la obligación medular. Si hay algunos otros regímenes aduaneros que te piden llevar un sistema de control de inventarios no automatizado, que es la diferencia con el anexo 24, pero te diría que no. Realmente el anexo 24, en estricta teoría, son solamente para empresas con programa IMEX. Y con programas, probablemente, como dice Jesús, de fomento a la manufactura, Procex, que ya casi no los vemos, regla octava, que creo que ya es casi letra muerta, pero solo algunas pocas empresas lo tienen. Como dice Jesús, no necesariamente se llama anexo 24, pero el concepto del sistema de control de inventarios para que la autoridad pueda tener visibilidad de la trazabilidad de las materias primas que se importan, los procesos productivos, el scrap o merma que se genera y pues digamos que lo que se integra en el producto terminado que sale, toda esa trazabilidad tú la llevas dentro de estos sistemas de control de inventarios. Entonces, si bien no se llama anexo 24, la obligación de tener este sistema de control de inventarios sí prevalece para todas las empresas que lleven a cabo actividades bajo programas de fomento a la manufactura. Súper, pues creo que por el tiempo que tenemos vamos a cerrar con una última pregunta. Creo que es un tema muy interesante, hemos visto muchas inquietudes. Aquí justo en la pantalla están apareciendo los contactos de nuestros expertos para que por favor nos contacten a través de ellos si requieren alguna consulta en particular. Pero bueno, cerramos esta sesión con la pregunta, ¿se podría tomar en cuenta como una intrusión continua de la autoridad o dicho acceso está sujeto a algún plazo determinado? No está muy claro, pero por esa regla debe estar en vivo. Y no hay un plazo determinado. Es decir, si se mete el día de hoy, tienen que ver lo que está el día de hoy. Que también eso es algo importante, no sé, que ellos puedan revisar para atrás. Obviamente ellas tendrían que iniciar facultades de comprobación. Básicamente, si se mete el día de hoy, quiero ver qué hay el día de hoy. Y por último, perdón, que también sé que tenemos el tema del tiempo. Digo, quiero nada más reiterar. Obviamente, si ustedes ocupan apoyo con el tema de los escritos que se deben de presentar para este 14 de noviembre, cuentan con nosotros. Ya hemos emitido algunos escritos, ya sabemos cómo lo requiere la autoridad. Con todo gusto nos pueden contactar. De igual manera, para el tema de seguridad social, el tema de la revisión de los contratos, es un tema muy importante, no hay que dejarlo a un lado. Y Alfredo Sedano, como abogado, puede ayudarnos a revisar, puede ayudarse a asegurar, si hay que hacer una modificación, que sabemos que no es de un día para otro, y sí es muy importante volver a recalcar que hay que tomar manos a la obra, no hay que esperar a que la autoridad requiera, sino hay que ser más proactivos en vez de preventivos.
Pues nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado en este webinar con este tema tan interesante y que seguramente seguirá causando inquietudes. Pero bueno, nos reiteramos a sus órdenes, tanto nuestros expertos como yo misma. Si puedo ayudarles con algo, estaré encantada de hacerlo. Pues bueno, los esperamos en nuestros próximos webinars y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Feliz semana para todos. Gracias.